Se rieron de mí en el muelle. Mi esposa apenas rozó mi mejilla con los labios. Yo sonreí, porque lo que nadie entendía era que el hombre tranquilo que sostenía las llaves del coche ya había decidido cómo terminaría todo. Me llamo Eduardo Garmendia, tengo 58 años, y durante casi toda mi vida fui director financiero de una empresa industrial discreta en Zaragoza. No salíamos en revistas, no hacíamos ruido, pero movíamos dinero, y lo hacíamos bien. Me retiré antes de lo esperado, no por cansancio, sino porque entendí algo importante. El poder real no está en los títulos, está en lo que haces después de dejarlos. Mi vida, desde fuera, parecía perfecta. Una casa amplia, 2 hijos adultos, una esposa con un cargo alto y una agenda llena de compromisos que daban la impresión de importancia. Mi esposa se llama Rebeca Lozano, directora de talento en una consultora de liderazgo llamada Horizonte Impulsa. La dirigía un hombre llamado Esteban Rivas. Esteban era de esos hombres que hablan antes de escuchar, de los que creen que su voz llena cualquier espacio. Ruidoso, seguro, excesivamente seguro. Lo conocí 2 veces, 2 cenas de empresa. 2 veces salí con la misma sensación. No había conversado con él, había sido utilizado como público. Rebeca lo admiraba, decía que era inspirador. Yo pensaba que simplemente nunca le habían dicho que no. La idea del viaje fue suya. 3 días en alta mar, un retiro corporativo, sin supervisión, sin accionistas, solo ejecutivos elegidos y sus acompañantes. Rebeca me lo comentó una noche, sin mirarme, mientras revisaba su teléfono. «Tenemos un retiro en abril», dijo. «Tengo que ir». Pregunté quién iba. Mencionó algunos nombres. Uno de ellos me hizo detenerme. Héctor Luján, vicepresidente de Alianzas Estratégicas. 40 y tantos, siempre impecable. Siempre demasiado cerca de Rebeca cuando hablaban. No dije nada, solo lo guardé. El día de la salida conduje hasta el puerto de Valencia. El cielo estaba limpio. El mar parecía metal pulido. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Esteban estaba en la pasarela del barco, camisa llamativa, gafas en la frente, una copa en la mano a media mañana. Héctor estaba detrás, riendo. Ayudé a Rebeca con su maleta. Esteban se acercó. «Eduardo», dijo, «gracias por traerla». Las 2 mujeres detrás de ella rieron. Rebeca no dijo nada. «No intentes detenernos», añadió él. 3 días sin maridos, se rió, solo. Luego Héctor lo imitó. Yo lo miré y sonreí despacio. «Ni se me ocurriría», respondí. Rebeca me besó, sin contacto real. «No hagas nada raro», susurró. «Solo me despido», dije. Me miró un segundo más y se fue. El barco empezó a alejarse. Yo me quedé quieto, hasta que mi teléfono vibró. Era mi hijo mayor, Sergio. «¿Ya salió?», preguntó. «Sí», respondí. «Ya se fue». Guardé el móvil y volví al coche. En el asiento había una carpeta de cuero, sin marcas. Dentro había 40 páginas, un informe preliminar, una revisión financiera iniciada desde Ginebra, una empresa bajo análisis, Horizonte Impulsa, la empresa donde trabajaba mi esposa. Llevaban casi un año investigando, gastos inflados, facturas duplicadas, pagos sin justificación. Encendí el coche. Esteban pensaba que navegaba libre. No tenía idea de que el suelo ya no existía bajo sus pies. Yo no me retiré para descansar, me retiré para moverme en silencio. Fundé una estructura de inversión, sin ruido, sin prensa. Compré participaciones, tomé decisiones desde la sombra, y 6 semanas antes del viaje, ya controlaba la mayoría de la empresa. Nadie lo sabía, ni siquiera Rebeca. El informe completo llegó el segundo día del viaje. Lo leí con calma. Todo encajaba. El presupuesto del retiro había sido fragmentado, dividido para evitar controles. En total, más de 100.000 euros, sin autorización. La lista de invitados había sido alterada. Héctor no figuraba originalmente. Fue añadido después. Como consultor, Rebeca también, con un cargo que no existía. Su credencial había sido usada en zonas restringidas del barco, a horas extrañas. Leí eso 2 veces. Luego abrí otro archivo, un informe legal, una consulta. 8 meses antes, Rebeca había hablado con un abogado de divorcios, especialista en patrimonios altos.
Me quedé mirando el techo. No era un error, no era un momento, era un plan. Mientras yo llenaba la cafetera cada mañana, ella ya estaba saliendo de la casa. Mi teléfono vibró otra vez. Era mi hijo menor, Álvaro. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Estoy bien. No preguntó más. Siempre fue así. Más atento, más callado, más... Correcto. Esa noche envié 2 mensajes. Uno a un hombre llamado Tomás Carrillo, otro a Ginebra. El informe final llegó en la segunda noche del viaje. Preciso, claro, sin emociones. Como deben ser las cosas importantes. A las pocas horas se activó la cláusula. Cambio de control. Nuevo presidente interino. Tomás ya estaba en camino, en helicóptero, sin avisar. Aterrizó en la cubierta del barco, de noche, sin ruido previo, y entró directo, sin pedir permiso. Yo dormí esa noche. Bien. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Rebeca. No solía llamar. Contesté. Hola, dije. Su voz no era la misma. ¿Qué hiciste? Me quedé en silencio unos segundos. No entiendo, respondí. No hagas eso, dijo. No ahora. Respiraba rápido. Hay un hombre aquí. Todo el mundo está asustado. Esteban encerrado. Héctor desaparecido. ¿Qué está pasando? Apoyé la mano en la mesa. Has conocido al nuevo presidente, dije. Silencio. Eso no puede ser. Lo es. Otro silencio, más largo. No sabía que llegaría tan lejos. Sí lo sabías, respondí. Solo pensaste que no sería yo. No contestó. ¿Qué pasará cuando volvamos?, preguntó. Depende, dije, de lo que decidas decir. Respiró hondo. ¿Qué debo hacer? Consigue un abogado, respondí. Y di la verdad. Colgué. Me quedé mirando la ventana. El mar estaba lejos, pero el impacto ya había empezado. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta historia apenas comienza. Si te interesa cómo continúa, puedes apoyar este contenido con un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo hace que podamos seguir contando historias como esta. Aquella mañana bloqueé las cuentas conjuntas, no por venganza, por claridad. Sergio me llamó enfadado. No contesté. Álvaro llamó después. Papá, ¿qué está pasando? Te lo explicaré, dije, pero no ahora. Está bien, respondió. Y eso fue todo. Esa diferencia lo decía todo. El barco regresó antes de tiempo. No fui al puerto. No hacía falta. Los auditores ya estaban allí. Y también la prensa. Rebeca bajó del barco con gafas grandes, intentando pasar desapercibida. No lo logró. La llamaron por su nombre. Se detuvo. Error. Le hicieron preguntas. No respondió. Y ese silencio la definió más que cualquier palabra. Cuando llegó a casa, ya no tenía acceso a su trabajo, ni a su ordenador, ni a nada. Entró en la cocina, pálida. «¿Saben mi nombre?», dijo. «Está en los documentos», respondí. Me miró. «Tú puedes arreglar esto». Negué con la cabeza. «No». Silencio. «¿Qué hago ahora?» «Contrata a un abogado». Se fue sin decir nada más. Esa noche llamó a alguien. Yo no pregunté, porque ya no era mi papel. Y lo que aún no sabía era que lo peor no había sido el viaje. Había empezado mucho antes y estaba escondido, mucho más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, un silencio distinto. No era paz, era distancia. Rebeca no bajó a desayunar. Escuché pasos arriba, puertas que se abrían, cajones que se cerraban. Todo sonaba provisional, como si ya no fuera su casa. Yo me senté en la cocina, café negro, sin prisa. Había aprendido algo con los años. Cuando todo empieza a caer, no necesitas empujar, solo necesitas no detenerlo. A media mañana recibí una llamada. Era mi abogado, Julián Ortega. «Ya lo han suspendido oficialmente», dijo. «¿A todos?», pregunté. «A todos los implicados directos». Hizo una pausa. «Tu esposa está en la lista», no respondí. «Van a abrir investigación completa», añadió. «Y esto no es interno. Hay notificación a supervisión financiera». Asentí, aunque él no podía verme. «Bien», dije. Colgué. Miré el café. Ya estaba frío. A las pocas horas llegó el primer golpe fuera de la casa. Sergio publicó en redes un texto largo, cargado.
perfectamente escrito para parecer verdad. Me llamó manipulador, controlador. Dijo que había usado el dinero como arma durante años. Defendió a su madre. Dijo que yo no soportaba su éxito y que esto era mi forma de destruirla. Cientos de personas reaccionaron, gente que no conocía, opinando, juzgando. Leí todo, una vez. Luego cerré la pantalla. No respondí, ni una palabra. El silencio es una respuesta que pocos soportan. Esa tarde, Álvaro vino a verme. Entró sin hacer ruido. Se sentó frente a mí. ¿Es verdad todo lo que dicen?, preguntó. Lo miré. ¿Qué parte?, pensó un momento. Lo de mamá, lo del dinero, lo del trabajo. Respiré despacio. Hay cosas que no sabes, dije, y otras que aún no deberías saber. Él asintió. Pero algo sí sé, añadí. Y es que no tomé ninguna decisión sin pruebas. Álvaro bajó la mirada. Sergio cree que la estás castigando. Sergio cree muchas cosas, respondí. Silencio. ¿Y tú?, pregunté. Él dudó. Creo que esto es más grande de lo que parece. Lo miré. Por primera vez en días, algo encajaba. Lo es, dije. 2 días después, la historia llegó a la prensa. Un periodista de un medio económico publicó un artículo. Título claro, directo. Fraude interno. Viaje corporativo. Directivos bajo investigación. El nombre de Esteban estaba en el titular, el de Héctor en el cuerpo y el de Rebeca más abajo, pero estaba. Eso era suficiente. Sergio me llamó esa noche, primera vez en días. No era esto lo que quería, dijo. Lo sé, respondí. Silencio. Había cosas que no sabía. Siempre las hay, dije. Respiró hondo. Tú ya lo sabías antes del viaje. Sabía lo suficiente. Otra pausa. Entonces la dejaste ir. No respondí. No hacía falta. Mientras tanto, la presión crecía. Rebeca recibió la notificación formal. Citación. Preservación de documentos. Prohibición de contacto con empleados. La vi leer la carta, de pie, sin moverse. Esto es real, dijo. ¿Sí? Voy a perder todo. Depende de lo que hiciste, respondí. Me miró. No fui yo quien organizó nada, pero estuviste ahí. Solo estaba presente, la miré fijo. Eso es suficiente, silencio. Puedes ayudarme, dijo. Negué con la cabeza. No, se acercó un paso. Tienes poder, contactos. Puedes aclarar que yo no soy responsable. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Respiré despacio. Porque no es verdad. Eso la golpeó. Lo vi. Estás disfrutando esto, susurró. Negué. No, pero no voy a mentir por ti. Se quedó quieta, buscando algo. Rabia, llanto, excusa. No encontró nada. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche, Sergio volvió a publicar, más agresivo, más directo. Pero algo había cambiado. Menos gente reaccionó, menos apoyo, porque ahora había datos, documentos, hechos, y los hechos no se discuten. El proceso legal avanzó rápido. La empresa ya estaba bajo nuevo control. El consejo había votado. Los responsables, fuera. Las participaciones, liquidadas. Todo limpio, sin drama, sin gritos, solo decisiones. Una semana después, recibí una notificación. Demanda civil. Esteban intentaba acusarme de toma hostil, de manipulación, de abuso de poder. Sonreí. Era previsible. Pasé 4 horas redactando la respuesta. Yo mismo, cada línea, cada referencia. Cuando terminé, se la envié a Julián. Me llamó poco después. No voy a cambiar nada, dijo. Está perfecto. 11 días después, el caso fue rechazado, sin discusión. Esteban salió del juzgado sin hablar, por primera vez, sin ruido. Esa misma noche, Rebeca bajó a la cocina, se apoyó en la encimera. He oído lo de la demanda, dijo. Ya está resuelta, me miró. ¿La escribiste tú? Sí, silencio. Había olvidado que podías hacer eso. No respondí, no era necesario. Algunas cosas no se explican, se recuerdan. El siguiente paso fue más difícil. Audiencia familiar. Rebeca pidió revisión económica. Dijo que el bloqueo de cuentas la había dejado sin recursos. El juez aceptó escucharla. Su abogado presentó argumentos. Luego,
Llamó a Sergio, testigo. Entró serio, preparado. Habló de mí, de control, de distancia emocional, de dinero como herramienta. Todo muy bien dicho, muy convincente, hasta que Julián se levantó y preguntó una sola cosa. ¿Sabía usted que su madre transfirió dinero de la cuenta conjunta durante más de 2 años para cubrir sus gastos personales? Sergio se quedó quieto. Ella me ayudaba. Más de 100.000 euros, repitió Julián. Silencio. ¿Su padre lo sabía? Sergio miró a su abogado, luego a su madre. No lo sé. Gracias, dijo Julián, y se sentó. El silencio en la sala fue más fuerte que cualquier argumento. Cuando salimos, Álvaro estaba allí. Había venido sin avisar. Se acercó a mí. Papá, dijo. Ahora lo entiendo. Asentí. No hacía falta más. Esa noche, en casa, rompí algo. Un objeto sin valor. Lo lancé contra la pared. Se hizo pedazos. Respiré. Recogí los restos y volví dentro. A veces, la presión sale así, y luego se acaba. Días después, Álvaro encontró algo. En una caja vieja, cartas, 11 sobres, atados, de Héctor a Rebeca. Durante años. No eran ambiguas, no dejaban dudas. 7 años. No fue un error, no fue reciente. Era una vida paralela, silenciosa, constante. Me senté en la cama, leí 2. Fue suficiente. Lo siento, dijo Álvaro. No, respondí. Tú no. Guardé las cartas, las fotografié, las envié al abogado, no por venganza, por orden, porque todo debía estar completo. Esa noche llamé a Sergio, contestó rápido. He visto las cartas, dijo, silencio. 7 años. Sí, respiró. No sabía nada. Lo sé, pausa. Dije cosas que no eran justas. Sí, otra pausa, más larga. No voy a borrar lo que publiqué, pero entiendo que no tenía toda la verdad. Lo pensé un momento. Está bien, dije. Eso lo sorprendió. Podemos hablar cuando quieras, añadí. Silencio. Luego, algo distinto en su voz, más bajo, más real. Lo siento, papá. Esta vez sí lo sentía. Hablamos un rato, de cosas simples, trabajo, vida, nada importante, pero era algo, una puerta, no cerrada. Esa noche dormí sin revisar el teléfono, porque por primera vez en semanas no hacía falta, y mientras tanto, todo seguía avanzando, sin ruido, sin pausa, hasta llegar al momento en el que ya no habría vuelta atrás. La reunión de accionistas se celebró en noviembre, en Madrid, en una sala fría, de cristal, demasiado limpia para todo lo que ya había pasado dentro de aquella empresa. Yo llegué 10 minutos antes. No me gustaba entrar tarde, nunca me gustó. Tomás ya estaba allí, revisando documentos, sin gesto, sin ansiedad. Ese hombre tenía una virtud rara. No se alimentaba del caos, simplemente trabajaba dentro de él. La sala empezó a llenarse. Abogados, accionistas minoritarios, 2 periodistas, algunos directivos que aún conservaban el cargo, y también ella. Rebeca llegó con su abogado, traje oscuro, cabello recogido, el rostro más serio de lo habitual. No intentó mirarme al entrar, tampoco yo la miré a ella. A esas alturas, los gestos teatrales ya no servían de nada. La sesión empezó con números, estado de la auditoría, revisión de contratos, reestructuración, pérdidas reales, pasivos ocultos, daño reputacional, todo dicho con voz neutra. Ese era el verdadero castigo. No los gritos, no el escándalo, sino el lenguaje exacto. Luego llegó el punto central, la liquidación definitiva de las compensaciones retenidas, de las opciones, de los incentivos, de todo lo vinculado a los 5 nombres señalados en la investigación: Esteban, Héctor, 2 personas más del equipo interno y Rebeca. Su abogado ya había intentado frenarlo, había presentado objeciones, había pedido trato diferenciado, había sostenido que su participación no justificaba una sanción de ese nivel. La respuesta fue corta. La documentación decía otra cosa. Tomás me cedió la palabra, me puse en pie. No llevé notas, nunca las necesité cuando conocía un asunto de verdad. Miré a la sala, no a ella, a la sala, y hablé. Dije que una empresa no se hunde solo por una gran mentira, se hunde por una cadena de pequeñas cobardías, por permisos tácitos,
por firmas cómodas, por silencios interesados, por personas que aceptan beneficios mientras fingen no ver el origen. Dije que el dinero de la compañía había sido utilizado como si fuera un fondo privado para caprichos disfrazados de liderazgo. Dije que se falsificaron cargos, que se alteraron listas, que se usaron credenciales indebidas y que no todos los que participaron diseñaron el plan, pero todos eligieron caminar dentro de él. Entonces pulsé la confirmación final. La resolución quedó aprobada, limpia, formal, irreversible. No hubo gritos, solo el sonido de algunos bolígrafos y el leve roce de una silla cuando Rebeca cambió de postura. Eso fue todo. A veces una vida se rompe sin hacer ruido. Cuando terminó la reunión, salí sin prisa. En el ascensor, Tomás se quedó a mi lado. «Ha sido claro», dijo. Eso bastaba, asintió. Ahora vendrá la parte personal. Lo miré. La personal empezó hace mucho. No añadió nada. Al salir a la calle, el aire de noviembre golpeó con fuerza, frío, recto, honesto. Mi teléfono vibró. Era Álvaro. «¿Cómo ha ido?» «Ha terminado», respondí. Hubo una pausa. «¿Todo?» «Todo». Tardó unos segundos en responder. «Entonces ven a cenar el domingo». Sonreí por primera vez en todo el día. Sí, guardé el teléfono y caminé hacia el aparcamiento. Detrás de mí, el edificio seguía lleno de reuniones, de voces, de decisiones. Delante de mí, ya no quedaba nada pendiente en esa empresa, pero en mi casa aún sí. El divorcio quedó cerrado 2 semanas después, sin dramatismo. Rebeca recibió lo que la ley obligaba, ni más ni menos. La casa quedó para vender. Los bienes se repartieron. Las cuentas se separaron. 23 años de matrimonio reducidos a carpetas, firmas y fechas. No fue triste en el sentido sentimental. Fue más seco, como ver una pared derrumbarse por dentro después de años de humedad. Rebeca hizo 2 viajes para llevarse lo suyo: ropa, libros, algunos objetos personales, varias cajas que no abrí. Yo no pregunté nada, ella tampoco. La segunda vez que vino, me encontró en el despacho, se quedó en la puerta. «He alquilado un piso», dijo. Asentí. «Bien». Esperó un momento. «¿No vas a preguntar dónde?» Levanté la vista. «No, eso le hizo daño». Lo vi. No porque yo fuera cruel, sino porque al fin entendió lo que era no tener acceso. «No pensé que terminaríamos así», dijo. La miré con calma. Yo tampoco pensé que viviríamos así durante años y aún así ocurrió. Bajó la mirada. No todo fue mentira. Tardé unos segundos en responder. No, pero lo suficiente sí. Quiso decir algo más. No encontró la forma. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última conversación real que tuvimos como marido y mujer. Después de eso, solo quedaron correos entre abogados. Vendí la casa en enero, no por necesidad, por limpieza. Demasiados pasillos llenos de costumbre, demasiadas habitaciones que aún tenían la forma de una vida que ya no existía. Me mudé al este de Zaragoza, a una vivienda más pequeña, 2 dormitorios, un estudio, una cocina decente y una terraza al fondo con vista a unos robles viejos. La primera noche allí dormí mejor que en mucho tiempo, no por felicidad, por silencio, un silencio bueno esta vez. Sergio tardó en aparecer, seguía escribiéndome poco, pero ya no había rabia en sus mensajes, solo una torpeza incómoda. Una tarde me preguntó si podíamos vernos. Elegí un restaurante sencillo, nada elegante, nada simbólico. Llegó puntual, eso ya me dijo mucho. Nos sentamos, pidió vino, luego cambió a agua. No sabía cómo empezar, yo tampoco pensaba ayudarlo demasiado. A veces una conversación necesita su propia incomodidad. Finalmente habló. «He releído lo que publiqué». No respondí. «Y que he pensado mucho», asentí. «No voy a justificarlo. No hace falta», bajó la vista. «Crecí creyendo que mamá siempre tenía razón cuando hablaba de ti. Lo dejé seguir. No porque me mintiera siempre, sino porque yo quería creerle a ella antes que mirarte a ti. Eso sí importaba. Eso era verdad. Y cuando pasó todo esto», continuó, «yo reaccioné como había reaccionado siempre. Elegí bando antes de entender los hechos. Tomé un sorbo de agua.
Eso hiciste. No se defendió. Buena señal. No supe ver que me estaban usando. No solo a ti, dije. Él asintió. Lo sé. Hubo una pausa. Luego me miró de frente. No te pido que olvides lo que dije. No podría aunque quisiera. Lo entiendo. Eso también era verdad. Comimos sin hablar mucho más de aquello. Luego hablamos de su trabajo, de una mujer con la que estaba saliendo, de un posible viaje. Nada profundo, nada brillante, pero era real. Y a esas alturas, yo ya valoraba más lo real que lo intenso. Álvaro, en cambio, se volvió más cercano. No de forma dramática, no de golpe. Solo empezó a estar. Venía algunos domingos, traía pan, traía vino, o cualquier excusa barata para sentarse conmigo una hora. Una tarde, mientras montábamos una estantería en el estudio nuevo, me preguntó, ¿cuándo supiste de verdad que mamá ya no estaba contigo? Seguí ajustando un tornillo antes de responder. No lo supe un día concreto. Entonces, pensé un momento. Lo fui entendiendo cuando empecé a notar que en casa ya no existía descanso, solo logística. Álvaro dejó el destornillador, esperó. Cuando una persona ya no te mira para encontrarte, solo te mira para calcularte, la historia ya se terminó, aunque siga viviendo bajo tu techo. No dijo nada, pero guardó esa frase, lo supe. Tenía esa forma de escuchar. Poco después llegó otro cierre pendiente. Héctor propuso un acuerdo. No quería juicio largo, no quería exposición adicional, no quería que ciertas comunicaciones se incorporaran de forma íntegra al expediente. Sus abogados hablaron con los nuestros. La cifra fue alta. No diré cuál, pero suficiente. Aceptó responsabilidades. Renunció a cualquier reclamación y desapareció del sector en menos de un mes. Su nombre dejó de abrir puertas. Eso, para hombres como él, es una forma de ruina. Esteban duró algo más. Intentó salvar la marca, dar conferencias pequeñas, presentarse como víctima de una maniobra corporativa. No funcionó. Sin carisma prestado, sin presupuesto ajeno, sin empleados cubriendo sus errores, no quedaba gran cosa. La empresa de liderazgo que había construido entró en liquidación meses después. Cuando leí la noticia, estaba desayunando. No sentí placer, tampoco lástima. Sentí exactitud. Las cosas habían llegado a donde debían llegar. Rebeca me escribió en febrero, un correo breve. Decía que necesitaba recoger una caja que había quedado en el trastero de la casa antes de la entrega final. Acepté. Nos vimos allí. Ella llegó sola, más delgada, más apagada. Ya no parecía la mujer que bajó por aquella pasarela creyendo que el mundo estaba de su parte. Buscó la caja, la encontró. Se quedó de pie junto a la puerta del trastero. Sergio me habla poco, dijo. No respondí. Y Álvaro, ya casi no me cuenta nada. La miré. Han visto cosas que no pueden dejar de ver. Apretó los labios. Cometí errores. Sí, esperó, como si una sola palabra más pudiera salvarle algo. No llegó. Nunca quise hacerte daño así. Respiré hondo. Eso ya no importa. Le dolió, lo vi, pero era verdad. Hay una etapa en la vida en la que la intención deja de importar más que la consecuencia. ¿Alguna vez me quisiste de verdad?, preguntó. Esa pregunta me sorprendió, no por lo que decía, sino por lo tarde que llegaba. Sí, respondí. Mucho, parpadeó. Entonces, ¿cómo puedes mirarme así? Pensé la respuesta antes de decirla. Porque querer a alguien no impide entenderlo. Se quedó inmóvil. Luego bajó la cabeza, tomó la caja y salió. No volví a verla después de eso, al menos no de cerca. La primavera llegó lenta. Los robles detrás de la terraza empezaron a cambiar. Una tarde me senté fuera con una copa de vino, sin llamadas, sin abogados, sin informes, solo el aire, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estuviera esperando el próximo golpe. Entendí algo simple: no había ganado nada, había recuperado terreno, que no es lo mismo. Ganar tiene orgullo, recuperar tiene paz, y yo ya no quería orgullo. Quería paz. A veces la justicia no devuelve lo perdido, solo detiene la hemorragia. Y en mi caso, eso ya era bastante. Pero aún faltaba una última conversación, la más incómoda, la más necesaria, no con Rebeca,
no con los abogados, no con la empresa, conmigo, y esa tardó un poco más en empezar. La conversación conmigo mismo no empezó en una noche, ni en una oficina, ni delante de un juez. Empezó una mañana cualquiera. Yo estaba en la cocina nueva, descalzo, con la cafetera encendida, mirando por la ventana como si esperara una respuesta de los árboles. No llegó ninguna. Lo que llegó fue otra cosa, una idea incómoda. Yo no había sido un hombre engañado de golpe. Había sido un hombre que eligió no mirar ciertas grietas mientras aún eran pequeñas. Eso dolía más, porque una traición ajena hiere, pero una ceguera propia humilla. Me senté con el café en la mano y empecé a repasar, no el viaje, no la auditoría, no los abogados, lo anterior, los años tranquilos, los detalles mínimos, las frases dichas sin atención, los silencios repetidos, las ausencias mal explicadas, la forma en que Rebeca dejó de contarme cosas, no de un día para otro, poco a poco, como quien va cerrando una puerta sin hacer ruido. Recordé una cena en casa de unos amigos, años atrás. Rebeca se había reído de algo que dijo Héctor, pero no era la risa lo que regresó a mi memoria, era cómo lo miró después, con una familiaridad que no nacía en una oficina. Yo lo noté, claro que lo noté, y me dije lo que se dicen tantos hombres sensatos para no incomodarse. No seas ridículo, no inventes, no conviertas una impresión en un problema. La inteligencia mal usada también sirve para mentirse. Esa mañana entendí que mi error no fue confiar, fue despreciar mis propias señales. No me quedé atrapado en eso. No era el momento para castigarme, pero necesitaba decirlo en voz alta. Fui al estudio, cerré la puerta y lo dije. Lo vi antes de saberlo. Escucharme decirlo cambió algo. No me hizo sentir mejor, me hizo sentir más limpio. A veces la verdad no consuela, solo ordena. Ese mismo día recibí una llamada de un hombre al que no veía desde hacía años, Benito Agramunt. Habíamos trabajado juntos en mis últimos tiempos en la empresa industrial. Era director de operaciones, seco, discreto. De los pocos hombres que no confunden la cercanía con la confianza, quería verme, acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro. Benito no perdió tiempo. He seguido lo tuyo, dijo, asentí. Supongo que media ciudad lo ha hecho. Él soltó una media sonrisa. No me refiero al escándalo, me refiero a ti. No dije nada. Benito removió el café. Siempre fuiste bueno detectando riesgos en los balances. Lo que nunca supiste hacer igual de bien fue detectarlos en casa. No me ofendió, porque era cierto. Lo sé, dije. Me observó unos segundos. No has venido a que te compadezca. No. Bien, bebió un sorbo. Entonces te diré algo útil. No te conviertas ahora en uno de esos hombres que construyen una identidad completa alrededor de haber sido traicionados. Lo miré. No pensaba hacerlo. Más te vale, porque eso también da poder a quien ya te quitó demasiado. Esa frase se me quedó dentro. No te conviertas en eso, no en un mártir, no en un juez eterno, no en un hombre que solo sabe hablar de lo que le hicieron. Seguimos hablando de trabajo, de la edad, de cómo cambia la mirada cuando dejas de necesitar demostrar algo. Al despedirnos, Benito me puso una mano breve en el hombro. No ganaste por destruir a nadie, dijo. Ganaste por no destruirte tú. Lo vi alejarse, y por primera vez en semanas entendí que todavía me faltaba separar dos cosas, la justicia y el resentimiento. La justicia ya estaba en marcha, el resentimiento todavía buscaba asiento. Esa tarde Sergio me escribió, no para hablar de su madre, ni del juicio, ni de nada turbio. Solo preguntó si el domingo seguía en pie la comida. Le dije que sí. Vinieron los dos, Sergio y Álvaro. Preparé algo sencillo, carne al horno, patatas, pan. Vino para ellos, agua para mí. Al principio todo fue torpe. Los tres sabíamos estar juntos, pero ya no sabíamos desde dónde. Sergio observaba la casa nueva con una mezcla rara, curiosidad, culpa y algo de nostalgia. Álvaro, como siempre, fue quien abrió la puerta correcta. La terraza está bien, dijo. Mejor que la otra. Tiene menos recuerdos, respondí. Se hizo un silencio breve. Sergio dejó la copa en la mesa. Quería decir algo. No lo miré enseguida. Preferí darle espacio.
Di lo que tengas que decir, respondí. Tomó aire. Sé que he llegado tarde a casi todo. Nadie habló. Y sé que durante años fue más fácil para mí pensar que tú eras el problema, porque eso me dejaba en un lugar cómodo. No tenía que revisar nada. No tenía que hacerme preguntas incómodas sobre mamá, ni sobre mí. Levanté la vista. Seguía hablando. Eso ya era bastante. Cuando publiqué aquello, creí que estaba defendiendo a alguien. Ahora veo que también estaba defendiendo la versión del mundo que más me convenía. Álvaro no lo interrumpió. Yo tampoco. No puedo arreglar lo que hice, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no pasó. Lo miré con calma. No hace falta que lo finjas. Apretó la mandíbula. No sé muy bien cómo hacer esto. Nadie te está pidiendo que lo hagas bien, dije. Solo que no mientas. Eso lo tocó. Asintió despacio. La comida siguió. No se volvió amable de repente. No apareció una música invisible. No nos abrazamos. Pero algo se asentó. Hablamos del trabajo de Sergio, de una promoción que quizá llegaría, de una mudanza que Álvaro estaba pensando, de fútbol, del precio absurdo de algunas cosas, de tonterías. Y en medio de todo eso, hubo una normalidad nueva. No inocente, no intacta, pero sí posible. Cuando terminaron de comer, Sergio se quedó un momento a solas conmigo en la cocina. Álvaro salió a la terraza con el café. Sergio apoyó las manos en la encimera. ¿Hablas con ella?, preguntó. Sabía de quién hablaba. Solo lo imprescindible, a través de abogados, algún correo suelto. Asintió. Yo tampoco sé ya cómo hablar con ella. No respondí enseguida. Eso no te lo puedo resolver yo. Lo sé. Silencio. Pero no quiero acabar castigándola por ti. Lo miré entonces. Había algo nuevo en esa frase. Madurez o cansancio. A veces se parecen. No lo hagas por mí, dije. Haz lo que puedas vivir después de hacer. Se quedó quieto. Luego asintió. Está bien. Cuando se fueron, recogí la mesa despacio. No me sentía feliz, pero sí menos solo. Hay una diferencia. La felicidad es una visita. La soledad a veces se queda a vivir. Aquella tarde, por primera vez, sentí que la mía empezaba a mudarse. Una semana después, recibí una citación complementaria, nada grave, una ampliación del expediente, nuevas pruebas incorporadas, correos internos, mensajes cruzados, notas sobre aprobaciones irregulares. Mi abogado me llamó para resumirlo. Entre todo aquello había algo que no esperaba. Un correo de Rebeca a Esteban, años atrás, mucho antes del viaje, mucho antes incluso de la consulta con el abogado de divorcios. No era un mensaje romántico, ni íntimo, era peor. En él hablaba de mí como de una pieza fija, una estructura útil, un hombre predecible, alguien que jamás haría ruido si un día ella decidía moverse. Leí esas líneas 2 veces, y no sentí rabia, sentí frío. A veces la verdadera herida no está en que te traicionen, sino en descubrir lo poco que te comprendieron mientras decían conocerte. Guardé el documento. No se lo enseñé a nadie, ni a Sergio, ni a Álvaro. No todo lo cierto necesita circular. Algunas verdades solo cumplen su función cuando las ve quien debe verlas. Yo ya la había visto, y bastaba. Aquella noche me costó dormir, no por ella, por mí, porque entendí con una nitidez brutal que había pasado demasiados años ocupando un papel que no elegí del todo, el del hombre estable, el del que sostiene, el del que resuelve, el del que no incomoda, el del que siempre aguanta un poco más. No reniego de ese hombre. Hizo lo que supo. Mantuvo una casa, levantó una carrera, protegió a sus hijos, pero también pagó un precio. Se volvió demasiado soportable para los demás, y lo soportable, con el tiempo, deja de ser valorado. Empieza a ser utilizado. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina, serví agua, y me quedé de pie. Entonces tomé una decisión sencilla. No iba a rehacer mi vida deprisa. No iba a buscar compañía por orgullo. No iba a convertir esta historia en una excusa para demostrar que seguía siendo deseable, fuerte o invulnerable. Ya no tenía edad para espectáculos. Quería otra cosa. Quería una vida más exacta, más pequeña quizá, pero verdadera. A la mañana siguiente llamé a un gestor patrimonial
y simplifiqué varias estructuras que llevaba años manteniendo por pura costumbre. Vendí 2 posiciones que ya no me interesaban. Cerré una sociedad dormida. Reorganicé activos pensando menos en la apariencia y más en la utilidad. Hice lo mismo con mi agenda. Cancelé compromisos sociales que nunca me importaron. Acepté una invitación antigua para dar una charla en una escuela de negocios. No sobre escándalos, no sobre divorcios, sobre criterio. Eso sí podía darlo. Semanas después, en esa charla, un joven me preguntó cuál era el error más caro que había visto en una carrera financiera larga. La sala esperaba una anécdota de millones, una cifra absurda, una quiebra sonada. Respondí otra cosa. Confundir estabilidad con seguridad. Hubo silencio. Seguí. Una empresa puede parecer estable y estar podrida por dentro. Un matrimonio también. Un carácter también. Si algo no se revisa durante demasiado tiempo, deja de ser sólido. Solo parece quieto. Nadie sabía que esa respuesta no iba solo de negocios. No hacía falta. Al salir, caminé solo un rato por la ciudad. Ya no pensaba tanto en Rebeca. Eso también me sorprendió. Pensaba más en el tiempo, en lo que aún podía construir sin prisa, en lo que no iba a tolerar nunca más, en la clase de hombre que quería ser ahora que nadie me estaba mirando como antes, porque al final ahí está la prueba real, no quién eres cuando te admiran, ni quién eres cuando te atacan, sino quién eres cuando, después del ruido, vuelves a casa y sigues teniendo que vivir contigo. Y yo todavía estaba aprendiendo a hacerlo, pero ya no desde la herida, sino desde algo más firme, desde el límite, desde la claridad, desde una paz que aún no era completa, pero ya tenía forma. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba, algo pequeño, casi simple, un mensaje, muy corto, de Rebeca. Solo decía, no te escribo para pedirte nada, solo para decirte que por primera vez entendí de verdad quién eras y que llegué demasiado tarde. Lo leí una vez, luego otra, y me quedé mirándolo largo rato. No contesté de inmediato, porque algunas frases no abren una puerta, solo confirman que la casa ya está vacía. La respuesta, si la había, tendría que salir de un lugar limpio, y yo aún no sabía cuál sería. Solo sabía una cosa. El final de esta historia ya no dependía de tribunales, ni de empresas, ni de periodistas. Dependía de lo único que todavía importaba, lo que uno decide hacer cuando ya no necesita vengarse. Leí el mensaje de Rebeca 3 veces, no porque fuera largo, era breve, casi seco. Precisamente por eso, no pedía dinero, no pedía ayuda, no pedía otra oportunidad. Solo decía que por fin había entendido quién era yo y que había llegado tarde. Dejé el teléfono sobre la mesa, no respondí, no en ese momento. Fui a la terraza. El aire de la tarde estaba frío. Los robles ya no tenían casi hojas. El cielo estaba limpio. Me quedé allí varios minutos, pensando en algo que nunca había entendido del todo. La gente cree que cerrar una historia es decir una última frase perfecta, una frase que ordena todo, que deja una enseñanza, que limpia el dolor. No funciona así. La mayoría de las historias no terminan con una frase. Terminan cuando una emoción deja de gobernarte. Y yo estaba cerca de eso, no del perdón. Eso es otra cosa, más lenta, más compleja. Estaba cerca de la neutralidad, de ese punto exacto en el que ya no necesitas que el otro sufra para sentir que tú has salido adelante. A la mañana siguiente fui al despacho, no por trabajo urgente, solo quería revisar unas carpetas antes de cerrarlas de forma definitiva. Había aprendido a no dejar asuntos abiertos, ni balances, ni pleitos, ni versiones. Abrí la caja fuerte, saqué el expediente completo, la auditoría, las cartas, las transferencias, la demanda fallida, la resolución del consejo, el acuerdo con Héctor, la liquidación final de la empresa de Esteban, los documentos del divorcio. Todo estaba ahí, años de matrimonio, meses de derrumbe, semanas de precisión. Lo miré un largo rato. Luego separé una pequeña parte, solo la imprescindible por razones legales y fiscales. El resto lo archivé en una caja gris sin nombre. No lo destruí, no por apego, por disciplina. La memoria no necesita altares, pero sí orden.
Esa misma tarde respondí a Rebeca. Tardé menos de un minuto en escribirlo. Entender tarde sigue siendo entender. Te deseo claridad. Nada más. No era ternura, no era castigo. Era la distancia justa. Envió el mensaje y no volvió a escribirme. A veces la última conversación posible consiste en no empujar más. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos para la vida que había llevado durante meses. Los pleitos importantes habían terminado. La presión mediática se había apagado. La empresa ya seguía otro rumbo. Y la ciudad, como hacen todas las ciudades, había encontrado otro escándalo al que mirar. Yo empecé a caminar más, por las mañanas, sin auriculares, sin llamadas, sin agenda. Descubrí calles por las que había pasado cientos de veces sin verlas de verdad. Un café pequeño en una esquina, una librería de viejo, una plaza silenciosa donde siempre había un hombre leyendo el periódico en el mismo banco. La vida real suele estar en esos lugares, no en las cenas donde todos se venden bien, no en las oficinas con vidrio, no en las fotos. Empecé a notar que ya no repasaba mentalmente cada detalle del caso, ya no reconstruía el puerto, ni la risa de Esteban, ni las llamadas, ni la audiencia, ni la cara de Sergio en el juzgado. Eso fue importante, porque uno no supera una historia cuando deja de dolerle, la supera cuando deja de repetirla por dentro. En diciembre, Sergio me llamó para invitarme a cenar otra vez. Acepté. Fuimos a un restaurante discreto, más tranquilo que la vez anterior. Lo vi mejor, no feliz, pero más entero. Pidió vino. Esta vez no lo cambió. Hablamos primero de cosas simples, trabajo, una mudanza posible, una mujer que seguía viendo. Luego, casi al final, dejó los cubiertos. He hablado con mamá, dijo. Asentí. No pregunté. No fue fácil, seguía sin preguntar. No discutimos, eso fue lo raro. No discutimos, solo vi a una persona distinta de la que yo había defendido durante tanto tiempo. Bebí un poco de agua. Eso pasa cuando se cae una versión, dije. Sergio miró el mantel. Me di cuenta de que durante años no la escuché de verdad. Solo acepté el papel que me daba. El hijo que confirma, el hijo que protege, el hijo que no pregunta demasiado. Lo dejé hablar. Y contigo hice lo contrario. No te escuché. Te resumí. Esa frase me pareció honesta, más que cualquier disculpa larga. Sí, respondí. Eso hiciste. Levantó la mirada. No espero que volvamos a donde estábamos. Ni yo. Eso, curiosamente, lo alivió. A veces las relaciones empiezan a curarse cuando dejan de exigir la versión antigua de sí mismas. Al despedirnos me dio un abrazo breve, no teatral, no torpe, breve. Lo acepté. No dije nada más. Con Álvaro todo fue distinto. No hubo confesión grande, ni charla decisiva, solo presencia. Un sábado vino con una caja de herramientas. Dijo que la puerta del estudio rozaba un poco al cerrar. No era verdad, pero le dejé hacer. Pasamos 2 horas ajustando cosas que apenas necesitaban ajuste. Luego abrimos una botella en la terraza, miró los árboles. ¿Sabes qué creo?, dijo. No, que al final no ganaste porque tenías más poder. Ganaste porque no mentiste cuando ya no te convenía seguir callado. Pensé la frase. Tenía parte de verdad. No sé si gané, respondí, pero sí sé que dejé de ceder mi versión de la realidad para que otros se sintieran cómodos dentro de ella. Álvaro asintió. Eso. Nos quedamos en silencio. Con él, el silencio no pesaba. Eso siempre fue un regalo. En enero cerré la última obligación pendiente con la empresa. Una reunión técnica, breve, sin simbolismo. Tomás me ofreció seguir vinculado como asesor externo. Le agradecí la oferta y la rechacé. ¿Seguro?, preguntó. Sí. Tendrías peso, influencia, buen retorno. Sonreí. Ya tuve suficiente de estructuras que me pedían demasiado tiempo. Tomás me estudió unos segundos. Entonces, ¿qué vas a hacer?, pensé antes de responder. Elegir mejor dónde pongo la energía. Asintió. Nos dimos la mano y salí del edificio sin mirar atrás. No por orgullo, por limpieza. Hay puertas que no hay que cerrar con fuerza. Basta con no volver a cruzarlas. Ese invierno fue el primero en muchos años en el que mi casa no tuvo tensión. Silencio, sí,
pero no tensión. No había pasos calculados, no había conversaciones a medias, no había una corriente invisible de desgaste, solo hábitos, café por la mañana, lectura, alguna reunión corta, paseos, llamadas con mis hijos, alguna cena, pocas, las justas. Una noche, mientras ordenaba una estantería, encontré una foto vieja, los 4, años atrás, en la costa, los chicos aún jóvenes, Rebeca sonriendo de verdad, yo más delgado, menos cansado. La sostuve unos segundos, no sentí rabia ni ternura completa. Sentí algo más difícil de nombrar, respeto por lo que sí fue real, aunque no haya sobrevivido. Eso también me sorprendió, porque durante un tiempo había querido reducir toda la historia a una sola verdad, la traición, la manipulación, la doble vida. Pero una vida larga no cabe en una sola palabra. Hubo afecto, hubo esfuerzo, hubo familia, hubo momentos limpios, y luego hubo degradación, mentira, utilidad, cobardía. Aceptar ambas cosas a la vez me dejó en un lugar extraño, más sobrio, más adulto. No todo fue falso, pero lo falso terminó arruinando lo que sí había sido verdadero. Y eso no se repara, solo se acepta. En marzo recibí una última noticia sobre Rebeca, no por ella, por una conocida en común. Se había marchado de la ciudad, no muy lejos, pero lo suficiente. No pregunté más. No necesitaba saber dónde vivía, ni con quién hablaba, ni cómo estaba reconstruyéndose. Cada uno tiene que aprender a vivir con lo que hizo. Y yo ya estaba bastante ocupado aprendiendo a vivir con lo que permití. La primavera volvió despacio. Los robles detrás de la terraza se llenaron otra vez. Una tarde me senté afuera con un cuaderno, no para trabajar, no para llevar cuentas, solo para escribir algunas ideas que no quería olvidar. Escribí pocas líneas, que la calma vale más que la victoria pública, que la dignidad no siempre hace ruido, que el poder sin carácter se pudre rápido, que los hijos también tienen derecho a equivocarse antes de comprender, que el silencio puede proteger, pero también puede encubrir demasiado, y que nunca hay que confundir ser indispensable con ser querido. Cerré el cuaderno, me serví una copa pequeña, miré la luz entre los árboles, y entendí, por fin, cuál había sido el verdadero desenlace. No fue la caída de Esteban, ni la ruina de Héctor, ni la salida de Rebeca, ni la publicación del periódico, ni la audiencia, ni el acuerdo, ni la casa vendida. El verdadero final fue otro. Fue descubrir que yo seguía siendo yo después de que se hundiera todo aquello que durante años había sido mi escenario. Seguía ahí, más cansado, más exacto, menos ingenuo, pero seguía ahí. Y eso bastaba. Mi nombre es Eduardo Garmendia. Tengo 58 años. Una vez me dejaron de pie en un muelle mientras otros se reían creyendo que yo no veía nada. Se equivocaron, sí veía, solo que aún no había decidido hablar. Después hablé, no con gritos, no con escenas, no con gestos vacíos. Hablé con hechos, con documentos, con límites, con verdad. Y cuando todo terminó, entendí algo sencillo. No siempre gana el más fuerte. A veces gana el que conserva la calma el tiempo suficiente para ver con claridad quién tiene delante. Si esta historia te dejó pensando y te acompañó hasta el final, gracias por estar aquí. Tu apoyo, tu suscripción y tu me gusta ayudan mucho más de lo que imaginas. Y si no sabes qué decir al terminar, o sientes que las palabras no te salen, a nuestro equipo le hará muy feliz encontrar incluso un simple gracias en los comentarios.